tema del que hoy vamos a hablar ha sido objeto de debate por muchos siglos. ¿Es lícito o no el divorcio a la luz de la Biblia? Y si es lícito, ¿bajo qué causas? Y si una persona se divorcia, ¿puede volverse a casar? Aunque estas preguntas pueden tener alguna respuesta en este pasaje, no quiero que perdamos de vista qué es lo importante para Jesús sobre el tema y qué es lo que Marcos quiere comunicarnos al respecto. Lo que quiero decir es que no vamos a dejar de estudiar Marcos hoy para dar un seminario sobre el divorcio. ¿Sí? Vamos a seguir estudiando Marcos y vamos a ver qué es lo que dice Jesús al respecto de este tema, en qué contexto, bajo qué circunstancias y en qué y cómo encaja eso con el propósito de lo que el autor quiere comunicar. Y yo debo confesarle que esto ha sido una gran tentación para mí, porque la tentación es poder coger ese pasaje, olvidarme de la serie de Marcos y exponer todo el complejo tema del matrimonio, el divorcio y el nuevo casamiento. Pero gracias al Señor por sus oraciones, puedo resistir a esa tentación. Marcos es un evangelio muy interesante. Nosotros hemos visto cómo hay varias formas en las que pudiéramos, oiga esto, estructurar el evangelio de Marcos. El ministerio de Jesús, esta es la primera forma, cómo el ministerio de Jesús se desarrolla antes de presentarse como el Mesías, el Hijo de Dios, y cómo se ve después de presentarse como el Mesías, el Hijo de Dios. Capítulo 1 al 8 y luego capítulo del 10 en adelante. Luego, la manera progresiva en que Él va mostrándose como el Hijo de Dios y la respuesta que demanda de los que desean seguirle. Esa es otra forma en la que pudiéramos estructurar el Evangelio. Jesús presentándose como el Hijo de Dios, haciendo señales de Hijo de Dios y demandando que crean. Unos creen, otros se oponen. Luego, Jesús haciendo señales de que es el Hijo de Dios, demandando que crean en Él. Unos creen, otros se oponen y así sucesivamente. Pero hay una tercera forma de estructurar el Evangelio de Marcos y tiene que ver más con los escenarios geográficos en los que el ministerio de Jesús se desarrolla. En este caso, el ministerio del Señor Jesucristo comenzó en Judea y Galilea hasta el capítulo 8. Cuando Él decide apartarse con sus discípulos, tener un retiro con ellos después de que ellos vinieron de haber anunciado el evangelio de dos en dos, Jesús se aparta con ellos y tiene una especie de retiro. Y en ese retiro Jesús les enseña quién es Él, les enseña que Él vino a servir y les dice a ellos que ellos deben también servir como Él vino a servir. Así que en el capítulo 10 ya Jesús termina el retiro con los apóstoles y comienza una nueva etapa de su ministerio, ya no en Judea y Galilea, sino al otro lado del río Jordán. Entonces pudiéramos dividir Marcos también en esos escenarios geográficos. Jesús en Judea y Galilea, Jesús en retiro con sus discípulos y Jesús al otro lado del Jordán hasta que regresa a Jerusalén para ser martirizado o para ser llevado a la cruz. Y esa es la luz de ese escenario que yo quiero introducirlo para que podamos ver con mayor claridad qué es lo que el autor quiere comunicarnos y la relevancia que tiene esas primeras palabras del versículo 1 del capítulo 10. Vamos a ver entonces nuestro texto a la luz ya de nuestros acostumbrados tres encabezados. El primero, una pregunta peligrosa. El segundo, una respuesta certera. Y el tercero, una ampliación necesaria o una ampliación de la respuesta que era necesaria en ese momento. Pero antes de entrar a nuestros encabezados, notemos lo que le dije acerca de la importancia de la ubicación geográfica. Note el versículo 1 conmigo. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Noten cómo Marcos inmediatamente cambia la escena y ubica a Jesús al otro lado del río Jordán, en lo que al parecer también era algún territorio judío, o por lo menos de la Palestina de la época, y eso es una discusión entre algunos estudiosos y teólogos que nosotros no vamos a resolver aquí. El caso es que Jesús ahora está al otro lado del Jordán, y eso es supremamente interesante, porque esa ubicación o ese lugar al otro lado del Jordán, posiblemente la región de Perea,
en lo que hoy es Jordania. Es como si Jesús estuviera de nuevo, como les dije, reiniciando su ministerio. Por eso dice, les enseñaba como solía hacerlo. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde el retiro con los apóstoles hasta esta nueva etapa, pero es aquí donde él lo ubica. Y un dato interesante es que cuando Jesús empieza otra vez su ministerio, la gente empieza a acumularse en multitudes, a escuchar lo que él decía, y al mismo tiempo aparecen también sus archienemigos, los fariseos, quienes siempre eran parte de la ecuación. En todo el evangelio de Marcos, Jesús hace milagros, hay quienes le siguen, hay quienes le persiguen, allí están los fariseos. Jesús enseña, hay quienes lo escuchan, hay quienes lo rechazan, allí están los fariseos. Cada vez que Jesús aparece haciendo su trabajo ministerial, allí también están los fariseos en primera plana. Esta región estaba todavía bajo el control de Herodes el tetrarca, y esto es un dato importante. Muy importante para nosotros poder entender el trasfondo de la pregunta de los fariseos. Y yo quiero que la tengan en nuestra mente, porque miren lo que dice el versículo 2, que se acercaron los fariseos para tentarle. Los fariseos se acercan para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Noten cómo aquí los fariseos han cambiado la estrategia. Antes ellos atacaban a Jesús de frente. Tú eres de Belcebú. Pero ahora ellos están usando una estrategia distinta. Y es la estrategia sutil de poner a Jesús en situaciones embarazosas o situaciones entre la espada y la pared. Si dices esto, te puede pasar esto, pero si dices aquello, te puede pasar esto otro. Es como aquel desafío también de la moneda, ¿se acuerdan? ¿De quién es esta moneda? Si dice de César, lo acusamos con los judíos. Si dice que es de Dios, lo acusamos con César. Ellos usaban ahora una estrategia mucho más elaborada, porque, hermano, todo lo que se opone al evangelio siempre se reinventa. Y siempre se reinventa para hacer su oposición cada vez más efectiva. Ahora, la pregunta de los fariseos parece una pregunta normal, pero no es una pregunta normal. ¿Es lícito que un hombre repudie a su mujer? Veamos. Ellos sabían que ese tema era un tema sensible. Por lo que había pasado, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en este evangelio también tratamos el tema de la muerte de Juan el Bautista. Y se acuerdan ustedes que la causa por la que Juan el Bautista fue llevado a la cárcel y luego decapitado fue porque él se opuso a que Herodes el tetrarca adquiriera nuevas nupcias con la mujer de su hermano. Entonces, la pregunta tiene ese trasfondo político. Si tú dices que no es lícito que un hombre repudie a su mujer, entonces tendrás que vértela con el que le mochó la cabeza a Juan el Bautista, con Herodes. Ellos querían llevar a Jesús a tomar un partido que lo pusiera en peligro de muerte. Es que no era cualquier pregunta. No era una pregunta como que, ay, no sabemos, explícanos. Era una pregunta que escondía una intención. Lo otro es que ellos querían poner a Jesús en contra de la ley. Ellos querían ver dónde Jesús trastabillaba para luego acusarlo de ser alguien que se oponía a la ley de Moisés. Pero más interesante aún es que ellos querían poner a Jesús en contra de las personas que habían tomado partido sobre esa cuestión. Los fariseos no estaban preguntando acerca de si divorciarse o no era algo lícito, porque eso ya estaba establecido. Ya era lícito que una persona se divorciara o repudiara, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de qué es eso, y diera carta de divorcio a su mujer. Sin embargo, ellos están usando todo esto para, como dije, llevar a Jesús a una situación comprometedora. En Deuteronomio 24, la ley ya establecía algunas prerrogativas para el tema del divorcio. Lo que se discutía en la época era acerca de cuáles eran específicamente las causas por las cuales una persona se podía divorciar. Es decir, no estaba en discusión si se podía o no divorciarse. Lo que estaba en discusión era si se podía o no, cuál era la causa. Habían dos escuelas rabínicas en la época, es decir, dos escuelas de pensamiento que enseñaban dos ideas distintas.
Por un lado estaba la escuela del rabino Hillel. Él enseñaba que una persona o un hombre podía repudiar o darle carta de divorcio o echar a su mujer si ella quemaba el pan en la cocina o si no le gustaba cómo preparaba los alimentos. Gracias a Dios. Bueno, yo no dije nada. Esto es lo que dice Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. La discusión estaba en qué es eso de cosa indecente. Entonces Hillel decía, cosa indecente es lo que no te agrade de tu mujer. Moisés sigue diciendo, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Por otro lado, estaba la escuela del rabino Shammai, que era más conservadora y decía, cosa indecente es solo una causa relacionada con el adulterio, que uno de los dos viola el pacto matrimonial, lo cual en la época de Moisés era penalizado con la lapidación, con la muerte por apedrada. Entonces la discusión estaba allí, ¿de qué corriente eres tú? Adivinen ustedes cuál era la más popular. No, la más popular era, ojalá hubiese sido la más popular, pero acuérdate que a Juan el Bautista lo decapitaron por eso. La más popular era la escuela de Hillel. Sepárate por cualquier causa. Es más, tú podías tener una esposa hoy y si no te gustó la comida, mañana podías tener otra. Era como decimos aquí en la costa, una recocha. Habían hecho de la ley algo para instrumentalizar su propio deseo pecaminoso de vivir una vida de impiedad. Por supuesto, esa posición de Hillel era la que seguía más gente. Entonces, si Jesús se oponía a la posición de Hillel, él iba a perder seguidores. Y eso era lo que ellos querían precisamente al hacerle esta pregunta, porque ellos sospechaban que Jesús estaba más o menos por los lados de Juan el Bautista. Ellos tenían esa posición de que Jesús era tal vez conservador en este asunto y querían que lo dijera públicamente, pero Jesús no iba a caer en una trampa tan sencilla, ¿verdad? Estamos hablando del maestro de maestros, estamos hablando del Hijo de Dios, así que Jesús resuelve el asunto de una manera magistral. Yo no sé cuántas veces Jesús, nosotros decimos peina, ¿verdad? Que es, deja en su lugar a los fariseos en el Evangelio de Marcos. Pero pareciera como si Marcos se deleitara al mostrar a Jesucristo siendo contundente y certero contra la necedad de los fariseos. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, una respuesta certera. Jesús responde en el versículo 3, ¿qué os mandó Moisés? Le responde con una pregunta, algo muy habitual del Señor Jesucristo y de los maestros de la época. Y ellos le responden, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora, ¿en qué consistía esa carta de divorcio y cuál fue la razón por la que Moisés hizo eso? La carta de divorcio, según lo que leímos en Deuteronomio 24, si quieren ustedes pueden ubicarlo allí, tenía un propósito específico. Deuteronomio capítulo 24. Dice, cuando alguno tomare, versículo 1, mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y le despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre,
que la tomó, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Noten cuál era la intención de la carta de divorcio realmente. La intención de la carta de divorcio o de repudio era hacer menos grave los estragos del divorcio, que ya de por sí eran graves. ¿En qué sentido? En el sentido en el que intentaba Moisés proteger la dignidad de la mujer que había sido menospreciada. ¿Cómo? Bueno, si una mujer había sido menospreciada y dada en divorcio por carta, ella se iba con su carta, podía casarse con otro hombre, pero resultaba que si el otro hombre con el que se casó moría, la carta de divorcio permitía que ella no tuviera, o el hombre que fue su primer esposo y que la despidió por primera vez, no tuviera ninguna posibilidad de volverla a tomar para que no vulnerara su dignidad. En otras palabras, ya la echaste, la menospreciaste, te divorciaste de ella, ella hizo una vida, su esposo murió, por alguna cosa se divorció, ahora tú no puedes volver a envilecerla de esa manera. Entonces, ¿cuál era el propósito de la carta de repudio? Proteger la dignidad de la mujer que estaba siendo repudiada en ese momento. Ahora, mis amados hermanos, nosotros entendemos aquí que las causas de ese repudio tal vez eran causas no relacionadas con adulterio, lo cual era causal para muerte por lapidación. Pero al fin y al cabo era una causal por la cual ellos consideraban que no podían seguir teniendo una relación y una vida. Entonces lo que hace Moisés con la carta, como les digo, es hacer menos grave los estragos del divorcio. Y por eso Jesús les dice a ellos: por la dureza de vuestro corazón, Moisés escribió este mandamiento. Y aquí es donde está el punto. Porque Jesús ahora los devuelve a la idea original. Jesús les muestra el verdadero espíritu de la ley y los lleva al diseño, a la primera intención que Dios quiso para el matrimonio, y les muestra que ellos no deben estar preocupados por las razones del divorcio, pegándose de minucias e interpretaciones humanas. Más bien deberían estar pensando en el matrimonio desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad clara y primaria de Dios? Y es que el hombre no se separe de su mujer. Mis hermanos, lamentablemente hoy hay parejas que se casan y antes de casarse ya se conocen las causales de divorcio de la ley colombiana. Por si las moscas, dicen. Que no se han casado y ya el divorcio es una opción. Es algo como discutir acerca de si ¿qué es menos malo? ¿Matar dando un disparo o apuñalando? Más o menos. No, la discusión no es qué es menos malo. La discusión es qué es lo que Dios desea. Y en este caso, no matarás, ¿verdad? Solo para hacer un ejemplo en el extremo. Hermano, ¿no es cierto que muchas veces nos importa muy poco lo que Dios piensa porque solo queremos enfrascarnos en lo que dicen las leyes? Estamos buscando un artilugio que nos permita hacer tal o cual cosa, pero nos importa poco lo que Dios expresa claramente en su palabra. Queremos vivir al límite, con las minucias de la ley en nuestra boca, pero no acercarnos a lo que es la voluntad de Dios verdadera y certera. Y hermanos, créanme, es mucho más fácil vivir acercado a Dios lo más que se pueda y lejos de las fronteras que vivir en las fronteras aunque no estés infringiendo la ley. Porque, hermanos, siempre la voluntad de Dios será mejor para nosotros. Así que lo que hace Dios aquí, o Jesús aquí, es que Él vindica el matrimonio y el diseño original del matrimonio. Él cambia el foco de la discusión. La discusión no es el divorcio, queridos fariseos, les dice Jesús. La discusión es qué piensan ustedes del matrimonio. ¿Qué creen ustedes que Dios piensa del matrimonio? Yo no sé si me explico. O bueno, yo no sé si Jesús se hace explicar aquí, ¿verdad? Pero para mí es claro.
Jesús les está mostrando a ellos que, como siempre, los fariseos se están ocupando solo de las cosas externas, pero no de lo asunto interno en general. Jesús no solo vindica el matrimonio, sino que dice que no hay nada humano. Es como si lo dijéramos en buen colombiano, no hay poder humano que pueda realmente romper el vínculo matrimonial. Toda permisividad de la ruptura del matrimonio no es el buen deseo de Dios. Aunque hayan algunas causales, y el mismo Jesús en el pasaje paralelo de Mateo dice, salvo por causa de fornicación, lo cual nos implicaría una discusión profunda acerca del tema. Aunque esa es una posición y pudiera existir esa posibilidad, nunca será el buen deseo de Dios. En Malaquías capítulo 2, el Señor dice, yo Jehová aborrezco el divorcio. Y siempre será más fácil ocuparnos de los pasajes como salvo por causa de fornicación, o tal vez 1 Corintios 7 que nos da alguna luz acerca de la separación y el divorcio. Siempre será más fácil eso que ver la dignidad y lo que el matrimonio implica realmente delante de los ojos del Señor. Eso es lo que el Señor quiere destacar aquí. Dios aborrece el divorcio y esto debe ser importante en una sociedad en la que cada día más se degrada el valor del matrimonio. La sexualidad, la unión conyugal, cada vez es más común la unión libre. Es más, yo me he encontrado con personas a las que yo le pregunto, ¿y tú tienes esposo? No, vivo con una persona. No saben cómo llamar eso. Entonces, cuando quieren ser más elegantes, dicen, es mi compañero, o es mi compañera, o es mi novio, pero vivimos juntos. Entonces yo le digo, pero es tu esposo. Yo lo hago con la intención de incomodarlos, ¿no? Pero es tu esposo. No nos hemos casado. Solo vivimos juntos. Ah, ok. Es mi compañero. Ok. Y cada día, hermanos, cada día es mucho más común eso. Yo no estoy diciendo que nuestras generaciones pasadas fueron mejores, pero yo estoy diciendo que nosotros estamos viviendo en una cultura que está cada vez más sofisticando sus argumentos contra lo que Dios ha establecido. Y en las sociedades anteriores, las muchachitas pensaban, yo no salgo de mi casa si no me caso. Y hoy piensan, yo no tengo que casarme para salir de mi casa. Hoy es más común las personas que viven en fornicación, sin dar honor a su unión y viviendo lejos del plan del Señor. Esto también debe enviar un mensaje claro a los que están aquí solteros pensando en el matrimonio. Porque el matrimonio no es un mero vínculo social. No es la consumación del romanticismo del noviazgo. El matrimonio no es un vínculo superficial. El matrimonio es algo significativo para Dios. De hecho, el matrimonio es algo mucho más grande que nosotros mismos y esconde un propósito mucho más elevado que el propósito mismo de nuestras propias vidas. Si nosotros perseguimos como propósito del matrimonio ser felices, hay un propósito intrínseco dentro del matrimonio que está por encima de nuestra propia felicidad y es reflejar la unión de Cristo con su iglesia. Y es por eso que el divorcio es visto delante de los ojos de Dios como algo que Él no aprueba. Precisamente por el significado y la dignidad que el matrimonio tiene en las Escrituras. Algunas personas, y lo dije hace un momento, no se casan hoy porque tienen miedo al divorcio. Entonces yo quiero asegurarme de escoger bien a la persona porque yo no sé si... Y eso está bien. Que nosotros no escojamos, dicen en mi pueblo, a la bulla de los cocos, a lo que suena por allá me voy. Sino que tengamos una idea clara de lo que la Biblia dice, de lo que el matrimonio debe representar. Para estas personas el divorcio siempre es una posibilidad latente y es porque no entienden el matrimonio desde la perspectiva de Dios. O sea, cuando tú escuchas cosas como, bendita la hora en que yo me casé contigo. O sea, ese hombre ya mínimo averiguó las causales de divorcio de la ley colombiana.
O cuando dice, mira, yo no sé en qué hora yo me vine a meter aquí, ese ya contactó a un abogado. Porque el divorcio casi que siempre está ahí, latente. Yo siempre digo a los matrimonios en la consejería, eviten esas palabras. Porque cuando ustedes hacen eso, ustedes no están ofendiendo a su pareja. Ustedes están ofendiendo la dignidad del sagrado vínculo del matrimonio. Nada más y nada menos. Pero eso no es todo lo que Jesús tiene que decir al respecto. Hay una ampliación todavía más importante en esta discusión y ella tiene que ver con el tema de las nuevas nupcias. Es decir, y si se divorcia, ¿se puede volver a casar? ¿Qué sucede con eso? Lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, una ampliación necesaria. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto la malicia de la pregunta de los fariseos que buscaba poner a Jesús en aprieto. Hemos visto la manera tan certera en la que Jesús responde, mostrando que en realidad la discusión no es acerca del divorcio, sino que ellos vean el matrimonio con la dignidad que Dios lo ve. No concéntrate en lo negativo, concéntrate en lo positivo. No mires el divorcio, mira la dignidad del matrimonio. Y ahora Jesús amplía un poco más el panorama, ya no a los discípulos, no a los fariseos, sino a sus discípulos. Dice nuestro texto en el versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Mire, hermanos, nosotros podemos empezar a buscarle todos los significados en latín, en griego, en arameo, en medo-persa, en el idioma que sea, a eso que Jesús está diciendo, y va a decir lo mismo. Oh, pero hay causales. Esa es otra discusión. Estamos hablando de cuál es el ideal de Dios, qué es lo que Dios espera del matrimonio y qué es lo que Jesús está enfatizando del matrimonio aquí. Y lo que Jesús está enfatizando es Dios lo diseñó de una forma. Y aunque el mundo pecaminoso intente deformarlo, eso no cambia la forma. Jesús no se está acomodando a un mundo perverso. Él sigue preservando el mandato de Dios porque Dios no cambia. Él no está diciendo, mira, Dios en el principio quiso que no se separaran, pero ya que se pueden separar, no. Él no está cambiando. Todo lo que sucede a la par del matrimonio es en paralelo y siempre será algo que Dios no aprueba. Y hay cosas permitidas que Dios no aprueba, bueno, esa es otra discusión. Y es una discusión que no viene al caso para el creyente, porque lo que viene al caso para el creyente es cómo trabajo yo en hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando estos casos se presentan, siempre hay que usar mucha sabiduría. Y las iglesias tenemos el desafío de enfrentar cada caso de estos de manera particular. No vamos a querer nosotros decir aquí, mira, si tú tienes problemas, estas son las razones por las que puedes divorciarte. Si te divorciaste, puedes volverte casar. Si fue que te casaste cuando no eras creyente, entonces ese matrimonio no vale. Entonces esta que sí es evangélica, esta es más santa. En fin, cada caso es un caso particular y cada caso lleva una discusión particular. Pero lo que esta iglesia debe procurar, desde el liderazgo hasta cada uno de sus miembros, es entregarse hasta el último hueso, en piel y carne, para preservar los matrimonios en unidad, pase lo que pase. Y yo digo la iglesia porque nosotros somos una familia y nos involucramos los unos y los otros. Y nosotros siempre tenemos la perspectiva de que el divorcio no es una salida. La dignidad del matrimonio debe preservarse. ¿Cómo hacemos para preservar la dignidad del matrimonio? Eso siempre lo tenemos como prerrogativa. Ahora, volviendo a nuestro texto, a la realidad del pasaje. Los discípulos ya estaban acostumbrados a que Jesús les explicara mejor a ellos lo que dejaba en la mente de los fariseos. Lo había hecho en algunas ocasiones anteriores. Y ellos querían conocer si Jesús estaba de alguno de los dos partidos, porque parece que los mismos discípulos eran hilelianos. Sí, estaban del lado de divorciarse por cualquier causa. ¿Sí? Pero la respuesta de Jesús sigue exactamente la misma dirección y a mí personalmente me parece todavía más severa.
porque se anticipa a lo que pudiera ser la intención de la carta de divorcio. Jesús dice, si tu intención es divorciarte para tener otra mujer, déjame decirte. O sea, Jesús pareciera que se está anticipando a lo que es la motivación real de la separación y la ataca directamente. Y le dice, si alguien repudia a una mujer y se casa con otra, comete adulterio y hace que la mujer con la que se casa de nuevo también adultere. Dice en mi pueblo, báilame ese trompo en la uña. Pastor, usted no puede ser tan duro. No, yo no. Yo no. Jesús está siendo supremamente claro. Y acuérdense que él a los discípulos les explicaba con plastilina. El sembrador es, y la semilla es, y el campo es, y el que cayó en... y aquí le está haciendo el mismo dibujito con plastilina. Les voy a hacer más claro todavía. Si alguien se casa, se divorcia y se casa de nuevo con una mujer que no es su principal esposa, adultera y hace que la otra mujer también adultere. Ahora, hay discusión al respecto de esto porque en Mateo Jesús dice, si alguien, cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa, entonces algunos creen que lo que está diciendo Jesús es, si alguno se separa de su mujer por una causal que no sea una causal válida, en este caso, el adulterio, la fornicación, comete adulterio y hace que la otra persona adultere. En otras palabras, nosotros no estamos viendo el divorcio, y eso es lo que dice Jesús a los discípulos. Ustedes no deben ver el divorcio como la salida para un nuevo matrimonio. Es así de simple. Si tú ves el divorcio como la salida para un nuevo matrimonio, estás fuera. El mismo Pablo argumentó sobre eso y dijo, si ustedes se casan y luego se separan por una causal que no es válida, a los Corintios en el capítulo 7, y en este caso la causal de los Corintios era, yo no me quiero tener relación conyugal con mi esposo porque es que la sexualidad nos hace impuros, entonces me quiero divorciar. Y Pablo dice, no. Esa no es una causal para divorciarse porque ustedes están hechos el uno para el otro y no se pueden negar de esa manera. Y si se llegan a divorciar por esa causa, quédense sin casar o reconcíliense. Quédense sin casar o reconcíliense. Y entonces le dicen a Pablo, pero yo sí puedo porque es que mi pareja es incrédula, entonces yo sí puedo, mi relación íntima con esa persona sí es inmunda, entonces yo sí puedo separarme. Y dice Pablo, tampoco. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Y hermanos, y Pablo lo que está haciendo simplemente es trasladar el pensamiento del Señor Jesucristo al caso de los Corintios. Yo no veo mucho misterio en eso realmente. La discusión paralela es, y si eso me pasó antes de ser cristiano y ahora tengo esta pareja, y ya ella tiene su otro marido, y ella tiene 12 hijos, yo tengo 8, entonces tengo que dejarla que tengo... Son discusiones y cada una es particular, hermanos. Y por demás está decir que ese tipo de pecado no es el pecado imperdonable y que Dios puede reparar eso. Estamos claros en todas esas cosas. Pero nuestra meta es concentrarnos en lo que está pasando en este momento, en este pasaje. Y es a un Jesús que está vindicando el valor del matrimonio y desechando el adulterio como la causa para unas nuevas nupcias. Perdón, el divorcio como la causa para unas nuevas nupcias. Jesús quiere dejar en claro que el matrimonio va más allá, como dijimos hace un momento, de un contrato o un papel. Es decir, la carta de divorcio no dice que tú estás separado, dice Jesús. Y eso me parece categórico. Me parece categórico sobre todo para los casados y para los que van a casarse. Tu matrimonio va más allá de la firma en el notario y de los votos que hiciste tú para el otro de manera superficial o lo que sea. El hecho de estar unidos tiene un mensaje poderoso en favor de lo que Dios es y de su mismo carácter. Eso es tremendo. Jesús está diciendo, a mí no me interesa si tiene 55,000 cartas de divorcio, si va y se casa con otro adultera, porque delante de los ojos de Dios siguen estando unidos. Wow, hermano, yo no sé si eso a usted le sorprende, pero a mí eso me sorprende muchísimo.
Y de nuevo, yo espero que los solteros que están aquí estén respirando bien profundo. Y que los que están casados también. Para que puedan mirar hacia adentro de sus matrimonios con la dignidad con la que Jesús lo está presentando aquí. Nosotros necesitamos esa verdad que los discípulos necesitaron en ese momento, hoy con mucha más vehemencia todavía. Necesitamos que los esposos miren a sus esposas y entiendan realmente que lo que tienen allí es la consumación de lo que Dios quiso que se realizara en el matrimonio, y es la tipificación de la relación de Dios con su pueblo. Hay personas que dicen, mira, yo no me he divorciado de ti por los pelados, por los hijos, por los niños, pero si no fuera por ello, yo me divorcio. Yo no quiero hacerle daño a los niños. Mira, mi hermano, si no es el pacto delante de Dios lo que hace que el matrimonio sea una unión irrompible, no importa con qué quieras hacer que se mantenga unido. Eso es como quien trata de levantar la pared de una muralla pegándola con saliva, los muros. En cualquier momento eso se viene abajo. Lo que debe mantener la unión conyugal es la certeza de que Dios bendice esa relación, que es un pacto sagrado delante de Dios y que tiene implicaciones, como dice un pastor amigo, cósmicas. El matrimonio tiene implicaciones superiores a nosotros mismos. Si la pena contra el adulterio en el Antiguo Testamento era la lapidación y la muerte, ¿por qué queremos creer que a Dios ya no le importa si hay o no adulterio? No se puede creer que alguien pueda violar el pacto de Dios de manera tan descarada y flagrante e ir por el mundo enfrentando y afrentando el mandato divino. Dios es un Dios santo y lo que Él estableció también es santo. Lo que Él unió, dijo Jesús, no lo separa el hombre. Y escuche lo que voy a decir, hermano. Dios es el blindaje del matrimonio, porque el matrimonio comunica lo que Él es y la manera en que Él se relaciona con su pueblo. Dios protege la unidad matrimonial porque el matrimonio comunica su carácter. Y es aquí donde debemos detenernos y encontrar el sentido de esa severidad. ¿Por qué Jesús está siendo tan severo aquí? ¿Por qué está presentando una posición tan categórica? ¿Por qué Jesús se está mostrando, entre comillas, tan cerrado aquí? Y es porque lo que Él está lidiando no es con el mero matrimonio, es con la dignidad de Dios. Si Dios fuera liviano con el divorcio y la ruptura del matrimonio y las nuevas nupcias, es como si lo que Él estableció para comunicar su relación con su pueblo pudiera perder también su naturaleza. Como si Dios fuera uno que un día pudiera también abandonar a su pueblo. Así como es lícito y bueno que un marido repudie a su mujer, así un día Dios también repudiará a su pueblo. No, hermano, eso nunca va a pasar. Y nunca va a pasar porque Dios es fiel a su pacto. Es el carácter de Dios lo que está en juego aquí. Interesantemente, Jesús también incluye el hecho de que una mujer tampoco puede aborrecer a su marido. Pues la ley de Moisés solo se concentraba en maridos con respecto a mujeres, pero en la ley romana ya las mujeres tenían ciertos derechos y las mujeres también podían tomar la iniciativa de divorciarse, pero el Señor dice ni para el hombre ni para la mujer. Mi hermano, yo espero haber logrado transmitir la urgencia con la que Jesús quiere que nosotros percibamos la unión matrimonial. Su importancia, pero también su relación con el carácter santo de Dios. Yo sé que usted hubiese preferido que yo hiciera una disertación acerca de si al fin y al cabo me puedo o no me puedo divorciar, si me puedo o no me puedo casar de nuevo. Pero déjeme decirle, si eso a Jesús no le importó, tampoco tiene que importarme a mí como predicador. Y si lo que le importó a Jesús fue presentar la dignidad del matrimonio, es eso en lo que debo concentrarme para que usted pueda entender, mi hermano, que la mujer con la que usted se casó, que el hombre con el que usted se casó, es en la voluntad de Dios la muestra y la forma en la que Él refleja su pacto. Y cualquier cosa que pueda socavar eso
es como si estuviéramos permitiendo o anunciando que Dios también puede fallar a su pacto. Nuestros matrimonios comunican algo más grande que nosotros. Y aun cuando son matrimonios imperfectos, hacen parte de lo que Dios ha decidido usar para anunciar su fidelidad. El matrimonio no se trata de dos personas que se unen para ser felices, se trata de dos pecadores que se unen para mostrar la gracia, la misericordia y la relación de Dios con su pueblo. Mi amado hermano o hermana que estás aquí, yo tampoco espero que te vayas de aquí sin esperanza. Es cierto que el adulterio es un pecado grave, pero no es el pecado imperdonable. Dios ha extendido gracia sobre este pecado abundante. E incluso Él mismo se muestra como un ejemplo de un esposo amoroso que recogió a una iglesia desnuda, que habiendo sido su esposa, se entregó a otros hombres, a otros dioses y adulteró con ellos, quienes la abusaron, la desnudaron y la arrojaron en la calle. Pero él él renuncia a su dignidad, él renuncia a su honor y va y se arrodilla a los pies de esa mujer desnuda y la toma. Ese es el Padre con su pueblo, ese es el Padre con su iglesia, ese es Jesús muriendo desnudo en una cruz para salvar a su amada novia, la iglesia. El matrimonio es gracia. La muestra perfecta de la gracia de Dios. Y esto es precioso, hermano, porque yo quiero que eso nos cambie a nosotros este estigma de yo necesito una novia que sea perfecta, así, y mona, alta, belta. Dios tuvo la peor. Pero su misión fue embellecerla después de tomarla, para presentarla un día santa, perfecta y sin mancha delante de Dios. Si tu matrimonio alguna vez llega a considerar el divorcio, yo oro para que puedan ver con mayor claridad el evangelio y el perdón y la reconciliación. Y yo dije hace un momento, nuestra meta como iglesia es encargarnos de hacer todo cuanto nos sea posible por preservar la unión matrimonial de los que conforman esta familia. Es parte de nuestro pacto de membresía, de lo que nosotros confesamos cada cena del Señor. Pero también es parte de lo que somos como creyentes, de la fe que nosotros profesamos. Y vamos a trabajar con amor incansable por eso. Buscaremos que el perdón y la reconciliación sean siempre más visibles que las consideraciones de separación. Que siempre el camino del amor sea un camino más excelente. Que siempre las dificultades y los tropiezos en el matrimonio, como todo en el evangelio, sean solo oportunidades para que la gracia y el perdón y la misericordia puedan brillar de manera mucho más abundante. Y en efecto, hermanos, Dios brilla más en su gracia cuando un matrimonio roto es restaurado que cuando cada cual toma su propio camino. Ese es el resultado de la gracia y la misericordia de Dios. Hay gracia suficiente. Hay gracia más que suficiente para nosotros. Bendito sea su nombre, hermanos.